Estamos conversando con el doctor Juan Andrés Riquelme de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra universidad. Juan Andrés, cambio climático, economía, ¿cuál es la relación que hay allí? Muchas relaciones. Es un tema difícil de manejar porque el cambio climático tiene muchos efectos que son, primero, muy difíciles de predecir y segundo, muy amplios. El trabajo que estamos haciendo actualmente tiene relación con, en Chile, con el aumento de la temperatura o probable aumento de la temperatura del mar y el efecto sobre algunas especies marinas que tienen importancia para nosotros, porque son comerciales o porque mucha gente vive de ellas. Y hemos hecho trabajos bajo distintos escenarios de, por ejemplo, qué pasa con los ostiones. Los ostiones son una especie que se ve afectada por aumento de la temperatura y en Chile tenemos algunas reservas genéticas de ostión y hemos tratado de predecir qué va a pasar con esta reserva en términos de que nuestras reservas son capaces de repoblar lugares donde va a desaparecer el ostión si es que aumenta la temperatura global. Otro tipo de estudios tiene que ver con el impacto en la actividad turística. Tú sabes que el cambio climático puede cambiar las condiciones climatológicas de sectores que se pueden convertir en sectores tropicales. Y eso puede ser sorprendentemente positivo para algunos países porque verían aumentada su demanda por turismo. Y también hay estudios sobre el nivel de producto, nivel de vida de algunos países que son países islas, que literalmente se están hundiendo. El caso de las Maldivas u otras islas del Pacífico. Y tiene que ver con reducción de la calidad de vida, reducción del nivel de producto, Producto Interno Bruto, muchos fenómenos que, si bien no somos capaces de predecir completamente, nosotros podemos predecir escenarios. Y cuando uno hace predicción de escenarios, si uno pone el escenario más optimista posible y eso genera disminuye la calidad de vida, entonces ya tenemos una herramienta importante, una respuesta importante. En el mejor de los casos, la cosa puede ir mal y ahí tenemos que tomar algún tipo de medida. Esa es la forma en que abordamos el problema del cambio climático. Ya, interesante. Para nuestros telespectadores, en Chile existe una fuente de recursos para investigar, la principal fuente, que es CONICET. El doctor Riquelme se adjudicó hace un año aproximadamente uno de los proyectos que se les denomina Fondesit de Iniciación, que es para los investigadores jóvenes. Juan Andrés, coméntanos en qué estás estudiando en ese proyecto. Miren, este proyecto surge a partir de una idea que obtuve yo durante mi tesis, el desarrollo de la tesis doctoral, que tiene que ver con estos mismos modelos de alta dimensión, pero en un contexto de espacio. Los datos típicos de los que disponemos muchas veces no tienen localización geográfica, no te hablan de la posición de la persona, te hablan no sé, el ingreso regional, el desempleo a nivel regional, pero actualmente disponemos de datos que son más precisos, que te dicen, no sé, a nivel comunal, a nivel de manzana. Y estos datos tienen una correlación en el espacio, que es la que nosotros podemos también tratar de medir y tener mediciones mucho más precisas de procesos de toma de decisiones. Yo actualmente estoy con unos modelos que son más o menos generales, teóricos, pero que tienen que ver con cuánto me afecta lo que le pasa a mi vecino. Y un ejemplo muy ilustrativo es, por ejemplo, pensar en qué pasa si la casa de mi vecino se empieza a quemar, se empieza a incendiar. Bueno, eso a mí me va a afectar mucho. Y probablemente yo salga y empiece a ayudar a mi vecino porque tengo un impacto directo. Pero lo que le pasa al vecino 10 casas más allá, bueno, también me va a afectar. Probablemente yo también vaya a ayudar, pero mi respuesta es distinta. Y esto va decayendo en la medida en que aumenta la distancia. Y algo similar ocurre con las concentraciones urbanas, ¿cierto? O con la migración. En eso de la ubicación, ¿qué importancia tiene la georreferenciación en estos modelos matemáticos? Lo importante del modelo matemático es que si tú sabes los puntos geográficos, tú puedes predecir lo que sucede en el medio. Estas gradientes, ¿cierto? Es decir, si yo sé lo que pasa, por ejemplo, en Talca,
yo sé lo que está pasando en Linares y conozco la relación espacial, yo puedo predecir o usar esa información para predecir qué pasa en Maule, qué pasa en San Javier, qué pasa en no sé, Utagán, en todos los intermedios. Y desde ese punto de vista nos permite tener una visión un poco más completa que esta típica visión parcelada de la comuna en sí, si separas una comuna de otra comuna sin ver cómo interactúan. Que es una percepción que es bien tradicional para nosotros. Nosotros pensamos en regiones y nosotros vemos que hay una línea, si tú miras un mapa hay una línea, ¿cierto?, en el norte de la región del Maule que te conecta con la región que sigue hacia el norte y otra hacia el sur. Pero estas líneas no son líneas en un mapa. Nosotros lo que nos interesa es predecir el territorio y encontrar otras características territoriales, otras formas territoriales que nos representen, ¿cierto? Como, no sé, está distintas actividades económicas, distintos niveles de empleos, desempleo, distintos niveles de productividad. Y eso lo podemos hacer con datos georreferenciados. Yeah. En algún momento de la conversación has mencionado, al pasar, el concepto de alta dimensión. Sí. ¿A qué se refiere eso? La alta dimensión tiene que ver con este fenómeno que es más o menos nuevo. ¿Ya? Que tiene que ver con que hay muchos más datos de un individuo que el número de individuos. Por ejemplo, una encuesta muy pequeña no sé, tomemos, yo pregunto, no sé, a la comunidad universitaria, por ejemplo, y les hago muchas preguntas a un grupo pequeño. Entonces yo voy a tener a lo mejor poca representatividad en términos del número de casos, pero muy buena representatividad en número de cantidad de respuestas. Y cuando esto aumenta de escala, uno empieza a hablar de modelos de alta dimensión. De alta dimensión. Sí. O por ejemplo, cuando hablamos de economía ambiental, las variables ambientales interactúan entre sí. Entonces la temperatura y la humedad interactúan en relación a la concentración, por ejemplo, de material particulado. Entonces, no es lo mismo que un día haga calor y haya una alta presión o una baja presión, o que un día haya mucho viento y haya alta temperatura. Y esas interacciones, cuando uno las trata de modelar, empiezan a crecer de manera exponencial. Si yo tengo dos observaciones, si tengo, digamos, temperatura la clasifico en alta y baja, y la humedad la clasifico en alta y baja, ni siquiera en un continuo. Y ahí ya tengo cuatro posibles combinaciones. Si tengo 10 variables, ya tengo 1024. Las combinaciones van aumentando. Entonces, eso aumenta de manera exponencial. Y a veces tengo muchas interacciones, pero pocas observaciones de mi fenómeno. Y eso es lo que se conoce como alta dimensión. Alta dimensión. Juan Andrés, si pudiese resumir los principales resultados de tu proyecto Fondes de Iniciación, sé que es a 3 años y están ejecutando el primer año. Sí. Los resultados preliminares, mira, de forma sintética. Lo que hemos hecho es ya tener resultados numéricos, que es un avance grande. Esto usualmente al primer año no ocurre. Nosotros estamos trabajando con modelos más o menos pequeños y las formas de estructuras espaciales lo más simple posible. Que es decir, el modelo más simple dice, bueno, mira, si yo me muevo en una dirección o en la otra dirección, pasa lo mismo. Perdona que te interrumpa porque fuera de cámara conversábamos. Cuando tú echas a correr, a funcionar un modelo matemático, ¿cuánto tiempo el computador está trabajando más o menos en ese modelo? Bueno, eso depende del computador, naturalmente. Si tú trataras de hacer esto en un computador típico de casero, te va a demorar varios meses, incluso puede tomar años resolver los modelos. Pues si tú piensas en la dimensión espacial, tú tienes, ya tienes 2 dimensiones, más el problema de la alta dimensión, estás jugando en contra de las dimensiones del modelo, en contra de la cantidad de datos. Si tú tienes, no sé, digamos una red, un cuadrado de 100%, ya tienes 10.000 puntos que son potenciales para modelos. Y usando el computador que tú tienes, que es un computador especializado,
y en los modelos que tú, de tamaño que tú más o menos manejas, ¿cuánto tiempo tiene que estar el computador funcionando? Ahora estamos hablando para el modelo más simple son horas. Antes hablábamos de años, incluso, potencialmente de años, pero uno los desecha. Uno lo que hacía antiguamente era decir, mira, este problema yo me demoraría 7 años en resolverlo. ¿Pueden estimar aproximadamente cuánto se va a demorar? Sí. Y por lo tanto hay ciertos modelos que los van descartando. Sí. Es decir, y además que la computación, la capacidad de proceso va avanzando. Entonces el modelo que mejor espero 1 o 2 años y me demoro un par de meses. Y con el computador actual hemos reducido ese tiempo a cosa de horas. Tú lo dejas en la noche y en la mañana ya están los resultados. Claro, entonces es importante que no se nos corte la luz. Ese es un problema importante en la investigación que realizamos nosotros. Y a varios colegas nos ha pasado, a mí y a varios colegas, se corta la luz o alguien sin querer, espero, desenchufa y perdemos trabajo. Claro que sí. Entonces, pero en promedio yo creo que los modelos que yo trabajo 2 semanas se demoran en ser resueltos. Bien, pues. Estimados telespectadores, hemos estado conversando sobre econometría. El profesor, a través de modelos matemáticos y estadísticos, proyecta ciertas actividades, eventos relacionados con la economía. Doctor Riquelme, le agradecemos nos haya acompañado en esta entrevista. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Y a ustedes, telespectadores, gracias por acompañarnos y les dejamos invitados a un próximo capítulo.